tardes. Les damos las gracias por estar aquí en una actividad más en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. A lo largo de esta semana se han tenido varias actividades organizadas por la Comisión Interna de Igualdad de Género, apoyadas por la Comisión Tripartita Autónoma y por el claustro de docentes que impartimos la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria. En la mesa anterior estuvo una de las profesoras y en esta pues estamos dos, tanto Fernanda como yo, ¿no? De quienes estamos impartiendo esta asignatura extracurricular obligatoria que era una de las exigencias del pliego de exigencias de las mujeres organizadas de aquí de la facultad, no nada más estudiantes, sino también trabajadoras y profesoras. Y en el marco del 8 de marzo y también pues en memoria de no nada más del feminicidio de la estudiante Lesbi Berlín Rivera Osorio en el 2017, si recordarán, estudiante de la universidad, también en memoria de Mariela Vanessa Díaz Valverde, una estudiante desaparecida desde el 2018 del Colegio de Letras Hispánicas. De hecho, el mural que está a la entrada de la facultad pues lleva su rostro y lo pintaron las mujeres organizadas que ocuparon la facultad durante varios meses, en 2019-2020. Y bueno, en memoria de todo esto y también de del asesinato, de ser víctima de violencia feminicida, la mamá de otra estudiante, creo que también de letras, no recuerdo si de letras modernas, pero bueno, queremos enmarcar esta presentación del libro de la doctora Emanuela Borciaquelo, que se llama Reexistimos, el feminicidio y la telaraña de poderes, publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y por Bajo Tierra Editorial. Pues es un gusto y sobre todo un honor que sea la primera presentación del libro de Emanuela Borciaquelo aquí en la universidad. Es realmente un lujo, ¿no? El poder reflexionar sobre el continuum de violencias, pero sobre todo la violencia feminicida. Y bueno, pues para ello voy a presentar a quienes van a estar hoy acompañándonos, que por supuesto está la doctora Emanuela Borciaquelo, y le voy a dar en primer término la palabra pues a una amiga entrañable de Emanuela y bueno, y mía también, que ha acompañado pues desde que eras estudiante en la Facultad de Psicología, ¿no? Has acompañado estas temáticas, tanto temáticas que tienen que ver con derechos reproductivos, pero también empezaste a entrar con las violencias, ¿no? Con las violencias y luego ya de manera práctica en una investigación a la que invitó Emanuela y Lucía Melgar a Carla. Entonces, pues también tu mirada en este libro creo que va a ser muy, muy atractiva tanto para quienes nos están siguiendo como para Emanuela, ¿no? El saber qué lectura le da Carla a tu libro. Entonces voy a presentar a la doctora Carla Flores Celis. Ella es psicóloga, es maestra y doctora en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud Mental Pública por la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Carla cuenta con especialización en revisiones sistemáticas y evaluación de la calidad de la evidencia científica. Ha coordinado equipos de investigación y consultoría para incidencia basada en datos. Ha colaborado con diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil en diversos estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres, violencia feminicida, acoso y hostigamiento sexual. Los últimos 6 años, Carla ocupó el cargo de directora del área de violencia intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y actualmente es parte de la organización Colmena Consultoras. Y bueno, cuenta con numerosas publicaciones sobre sus temáticas y sobre todo su tesis de doctorado, ¿no? Salud mental y aborto, que creo que es un parteaguas en la argumentación para ir avanzando en lo que podríamos llamar justicia reproductiva, ¿no? Independientemente de lo que hoy se va a discutir, que tiene que ver con un continuum de violencias y la violencia letal o feminicida. Pues adelante, Carla. Muchas gracias, Lourdes, y gracias a todas hoy por la invitación. Gracias por sostener estos espacios
en la universidad que es muy importante llenar de sentido y de contenido, así seamos dos las que asisten. Los silencios y las intermitencias es lo que permite que se reproduzcan estos mecanismos que Emanuela describe en el texto, y creo que es muy importante hacernos acompañar y apostar a lo colectivo y a la construcción del conocimiento en compañía. Así que muchas gracias por sostener el espacio, por la invitación a presentar el libro, y muchas gracias a la mesa hoy con María Fernanda y con Rosaura también. Es un honor poder pensar juntas. Yo preparé como un texto muy breve a partir de la lectura y tengo un montón de notas. El texto se titula La revolución que acontece en el cotidiano, y lo nombré así porque encontré un testimonio de una mujer que entrevistamos en Guanajuato que se llama Ángeles, y que Manuela cita en el libro, y que me parece probablemente el testimonio más poderoso del trabajo monumental que hiciste en la última década, Manuela. Me parece que es un testimonio que da una síntesis de lo que tratas de transmitir en el texto, y voy a empezar leyéndolo. Dice: la revolución acontece en el cotidiano. Son las mujeres que vuelven habitable un territorio, friegan, barren, ponen allí su plantita. Cuando trabajamos para luchar en contra de la violencia, no partimos de la larga lista de violencias que sufrimos, sino de lo que hacemos, de lo que ponemos cada día desde las entrañas. Porque cada día las mujeres hacen vivible, habitable y digno un espacio y su vida. Eso las motiva. A partir de la casa detonan posibilidades de transformación. Limpian, van introduciendo los servicios que realmente sirven en su barrio. Van construyendo un espacio digno para ellas y su familia. Y eso las mueve cada día. Sostienen la esperanza y no esperan hasta cuando triunfa la revolución o cuando por fin el Estado llega. Este testimonio me pone la piel chinita y me parece brutal porque apuesta por un sentido de lo vital en un tema en el que estamos acostumbradas a oír y a ver imágenes de mujeres asesinadas, donde estamos acostumbradas a contar muertas y a pensar en el interminable calvario que es el acceso a la justicia en este país. Pero pensar la transformación de la existencia a partir de estas condiciones vitales que plantea Ángeles, me parece que es el quid del libro, ¿no? Entonces, como que la primera invitación a leer este texto sobre reexistir tiene que ver justo con el posicionamiento político que implica hablar de la vida cuidando la muerte, citando a Borsaquielo. Emanuela corresponde al gesto y traza en el libro una historia no necesariamente oficial de los debates sobre el feminicidio. Son conversaciones que ocurrieron en los márgenes, ideas que se desplazaron en la tal vez equívoca priorización del tipo penal del feminicidio, voces que se pierden en la multiplicidad de las narrativas hegemónicas e institucionales. Hay una recolección archivística, ¿no?, en la primera sección sobre de dónde salió el vocablo feminicidio, que permite historizar estas conversaciones que están alrededor, que no están publicadas en ningún otro lado y que es un trabajo férreo, minucioso y persistente del archivo. El libro nos ofrece básicamente 4 elementos fundamentales para una visión crítica de este problema público y de las violencias que nos matan diariamente. Creo que por un lado está esta historización comprensiva de la noción de feminicidio y del impacto que tuvo en la narrativa pública para poder construir vocabularios alrededor de los cuerpos asesinados claramente de una manera diferencial. Antes de la procuración de contenido para su significación y su puesta en escena, no teníamos cómo nombrar la hazaña, el dolo, la exposición pública y los efectos a largo plazo que eso representaba. Con la construcción de las comisiones, la visibilización de los casos y la presión política, pues se generó toda una estructura estatal de la respuesta que hoy conocemos y sobre la que voy a volver más adelante, pero el modo de mirar, abordar y atender la violencia cambió para siempre con esta discusión. Y bueno, no siempre para bien, ¿no? Pero creo que es muy importante como trazar ese impacto porque nos dio una estructura completa nueva de pensamiento que ahora podemos darnos el lujo de discutir, ¿no? Pero que se produce a partir de la
puesta en escena de este vocablo y las discusiones que están alrededor y que Manuela historiza en el libro. La segunda o el segundo elemento que ofrece el texto es una reflexión de la violencia estructural, sistémica y simultánea a la que nos enfrentamos. Muestra la violencia en el espacio comunitario, doméstico, laboral, institucional, y nos relata casos de niñas y adolescentes, de mujeres jóvenes, adultas, de mujeres en edad productiva y de mujeres mayores. Historias que se entrelazan y donde el hilo conductor es la supervivencia, una serie de adversidades que le son presentadas en el ambiente hostil, donde la causa es habitar un cuerpo feminizado y con consecuencias a largo plazo en todos los ámbitos de la vida. Y más bien lejos de la epistemología feminista que Manuela propone, la evidencia científica producida desde la epidemiología pues sirve para sostener el sistema de relaciones que Borsaquello describe con su característica y aguda destreza narrativa. Las investigaciones de la doctora Ramos Lira y colaboradoras señalan que no solo aparecen distintos tipos de violencia combinados en un solo evento, o un solo tipo de agresión puede ocurrir de manera crónica a lo largo de la vida de las mujeres, sino que las experiencias de las violencias que enfrentan las mujeres a lo largo de la vida están conectadas entre sí. Esto lo dice la literatura científica dura cuantitativa, ¿no? Y el trabajo de campo del que estaban hablando hace rato. El clásico ejemplo es haber enfrentado maltrato en la infancia, que hace más probable tener una relación de pareja violenta en la adultez. Luego el abuso sexual, que incrementa el riesgo de ser revictimizada en la adolescencia o la vida adulta, o de ser víctima de un matrimonio forzado, como señalan varios estudios. Incluso aumenta el riesgo de violencia institucional en cuanto las mujeres no son atendidas adecuadamente cuando de denunciar o conseguir atención a la salud se trata. Haber enfrentado violencia alguna vez en la vida predispone a las personas a volver a enfrentarla a lo largo de la vida. Las mujeres enfrentamos prevalencias más elevadas de depresión y de ansiedad que los varones, y esta diferencia se explica por el terror que implica el sistema cultural en el que nos desenvolvemos. El riesgo se atribuye principalmente al contexto de violencia y desigualdad sistemática. Lo mismo ocurre con otro tipo de trastornos como la personalidad límite o incluso las sintomatologías que condicionan a mujeres a vivir un malestar constante y que muchas veces no son identificadas por las y los profesionales. Por ejemplo, muchas de las sobrevivientes o de las familiares de mujeres asesinadas desarrollan estrés postraumático complejo con una serie de sintomatologías de salud mental alrededor que no son distinguidas como este tipo de problemas de salud mental y que se atribuyen a una personalidad problemática y enrarecida, ¿no? Y entonces muchas de sus opiniones y de sus formas de búsqueda son desestimadas desde un lugar donde la medicina, digamos, hegemónica es incapaz de construir categorías para llenar de contenido la explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y me parece que eso pues lo muestra muy bien el libro. También distintas investigaciones han mostrado que las experiencias de violencia y el estado de salud mental predisponen a enfrentar coerción sexual, a no utilizar métodos anticonceptivos, a realizar prácticas sexuales de riesgo y enfrentar embarazos no intencionales. Sin ir más lejos, en la argumentación del sistema patriarcal por probabilidad, si la mayor prevalencia de esto les ocurre a las mujeres, ellas son las que se van a seguir enfrentándolo a lo largo de la vida. Hay un sistema que predispone a los cuerpos feminizados solo por el hecho de ser así a enfrentar todas estas consecuencias y adversidades a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, mirar la violencia como un fenómeno estructural no basta, y en el libro lo que se hace es describir los mecanismos bajo los cuales se reproduce, se sobrevive, pero también se interrumpe. Y en esa medida el tercer elemento que nos ofrece el texto es una larga lista de oposiciones en las que cada vez que se describe un mecanismo de reproducción se opone un mecanismo de resignificación, de agrupación y de lucha. La autora hace un recuento detallado de cómo, incluso muertas, las mujeres oponen a la muerte violenta el discurso de la vitalidad, la dignidad y la memoria para la construcción del porvenir, en el sentido filosófico del término, como quien pone plantitas en la subjetividad para hacerla más habitable. Son las mujeres oponiéndose al secuestro, a la violación y al asesinato de las otras, a la exposición pública de los cuerpos, al crimen organizado, al tráfico de drogas, a la explotación laboral, a la violencia institucional, a la violencia doméstica, a la censura.
Son las mujeres ofreciendo estrategias de recolección de datos, de construcción de archivos, de seguimiento de expedientes, de búsqueda de personas, de comunicación periodística, de invención de vocabulario, de estrategias para la limpieza de los ríos y las tierras, y de las tareas de cuidados. Borsaquielo describe al menos tres mecanismos de reexistencia: la memoria, el horizonte y el archivo. Y me gustaría decir que en estos tres mecanismos no debemos olvidar que, producto de la postura institucional del debate que plantea la primera parte del libro, hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que podemos aquí discutir y repensar, pero que en ella se propone un sistema nacional para cumplir con 4 verbos, que son prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y se propone ahí también un así llamado mecanismo de alerta de género, que ha servido como una estrategia legal a lo largo y ancho del país para visibilizar varias cosas. Primero, los homicidios, y en segundo lugar, estrategias de lucha de litigio estratégico para la ganancia de derechos sexuales y reproductivos. Y mediante este mecanismo se han podido investigar y describir varias entidades de la República en contextos como el de Guanajuato o el de las Nuevas Ciudad Juárez, como lo nombra Emanuela en el libro. Si uno revisa actualmente el programa que existe, que todavía no es el del nuevo sexenio, sino el del anterior, el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, no existen acciones específicas y directas que se articulen con la integralidad con la que lo hacen los determinantes sociales que sostienen la violencia. No existen políticas públicas para atender las necesidades de las sobrevivientes del feminicidio o de las familias de las mujeres asesinadas. Las políticas públicas que existen en México para atender la violencia tienen gastos millonarios y muy poca eficacia. Hay por ahí una auditoría del 2019 que hace un recuento de los millones que se gastaron en la implementación de la ley y de los escasos resultados que se tienen. La cobertura del sistema de salud es ínfima y la mayor proporción de denuncias y carpetas de investigación no se solucionan con acceso a la justicia para nadie, sino que proponen un bucle de revictimización. La política está centrada sobre violencia de pareja, ni siquiera llega a violencia doméstica, y está específicamente centrada sobre mujeres unidas de 15 años y más. Hoy, 30 años después del primer caso que reporta Borsaquielo en el archivo, tenemos toda una estructura institucional con atribuciones claras y exigibles. Si el horizonte está en el así llamado tiempo de mujeres, tendríamos que estar llenando de contenidos estos verbos de prevenir, atender, sancionar y erradicar, porque ahí es donde está la discusión. Y bueno, ya para terminar, para así conseguir las llamadas políticas del porvenir que se estaban mencionando hace un rato, es necesario agregar a los mecanismos descritos por Emanuela 2 características que otras autoras, como la doctora Collado, han descrito en otros textos y estudios varios sobre violencia de género, algunos de ellos no publicados. Estos elementos a los que me refiero son la persistencia y la precisión. Quiero decir, el intento reiterado de la reconstrucción de la existencia, haciendo exigible lo que es preciso para defender a toda costa las condiciones mínimas para vivir la vida como se ha deseado y no como se ha podido. Gracias. Pues gracias a ti, Carla. Creo que hay muchos comentarios que podríamos hacer a tu intervención, ¿no? Muchas gracias, que los podemos hacer al final. Ahora voy a presentar a la siguiente colega, también profesora aquí del claustro de quienes imparten la asignatura obligatoria extracurricular, Género, Violencia y Ética Comunitaria, pero sobre todo que has estado muy metida en el tema de violencia feminicida, ¿no? De feminicidio, ahorita tú nos vas a contar, y que pensamos que era importante pues tu lectura de este libro de la doctora Emanuela Borsaquielo, Reexistimos, el feminicidio y la telaraña de poderes. Voy a presentar a la maestra María Fernanda Cruz Aguado, es candidata a doctora en filosofía por esta facultad, es maestra en filosofía y licenciada en ciencia política por la UNAM también, es profesora de la asignatura, como ya les decía, Género, Violencia y Ética Comunitaria. Actualmente se enfoca en el desarrollo de una propuesta teórica que ayude a comprender las condiciones sociales, políticas y culturales
que hacen posible el ejercicio de la violencia sexual y feminicida en México durante las últimas décadas, así como su relación con otras formas de violencia extrema como las ejecuciones extrajudiciales y los narcomensajes. Además, ha reflexionado sobre la potencia política de las protestas feministas en América Latina con énfasis en su dimensión corporal. Ha participado en foros nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones en revistas digitales y libros colectivos. Su tesis de maestría ganó los premios a la mejor tesis de filosofía en el 2021 por parte de la Asociación Filosófica de México, así como también ganó el premio Norman Swerling, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues adelante, Fernanda, y gracias por haber aceptado estar acá hoy acompañándonos. No, pues muchas gracias a ti, Lourdes, por la organización de la presentación, porque pues era muy necesaria, ¿no? O sea, si aparece aquí la UNAM como editora, pues cómo no íbamos a tener una presentación y varias que esperamos sigan, ¿no? También gracias a Carla por tus reflexiones, es un placer compartir mesa contigo y conocerte, y por supuesto también a la doctora Rosaura Martínez, que siempre es muy grato intercambiar y escucharnos, ¿no? Y gracias también a Emanuela por convocarnos con tu escritura y con tu labor activista. Quisiera abrir mi participación compartiendo 3 momentos que aglutinan el detonante de mi experiencia con el libro. El primer momento es la impresión que este texto me produjo cuando lo leí por primera vez en agosto del año pasado, cuando casi estaba recién salido del horno. Al terminarlo, sentí un impulso arrasador que me llevó a escribirle a Emanuela para agradecerle por su tremendo aporte. Así que aproveché la cercanía virtual que nos ofrecen las redes sociales y te escribí para decirte que me parecía un gran texto, que era impresionante el trabajo de construcción del archivo feminista que nos estabas ofreciendo. Emanuela me respondió agradeciendo mi comentario y enseguida con una frase que se me quedó grabada. Me dijo: fue muy difícil publicar este libro, hasta me pregunté si un libro más sobre feminicidio hubiera sido útil. Y es cierto, a pesar de la enorme cantidad de tinta que corre alrededor de las violencias que nos atraviesan en este país, es muy complicado encontrar sentidos posibles, abordajes pertinentes o perspectivas que no contribuyan a hundirnos todavía más en el pesimismo y la resignación. En aquella primera lectura yo había sentido justamente eso, no el pesimismo ni la resignación, sino la posibilidad de resistir y reescribir. El segundo momento se sitúa en la relectura que hice estos últimos días a propósito de la presentación. Literalmente, cuando estaba en la última página que tiene texto del libro, que está conformada por 5 párrafos, me detuve en los 3 primeros que aparecen al inicio, dedicados a la pregunta acerca de la motivación de quien construye un archivo. Ahí la autora nos dice, en torno a su propio archivo, que se nutre a su vez de otros archivos de otras compañeras, ella nos dice, y cito: tenía que poder volver a mirar la imagen de un cuerpo asesinado o desaparecido sin yuxtaponerla a miles más. El archivo feminista ofrece la posibilidad de elegir la distancia necesaria para volver a mirar las imágenes sin generar un dispositivo homologante en sus reproducciones. Fin de cita. Es decir, el archivo feminista moviliza una temporalidad que difiere la homogeneización que nos han ofrecido los enmarques amarillistas o la producción gubernamental de cifras sin nombres. El archivo feminista nos permite guardar la singularidad de cada vida perdida y dañada por la violencia, al tiempo que vuelve posible dar cuenta de sus sedimentaciones en los cuerpos y en los territorios, de lo que se repite en la violencia que pretende destruir cada cuerpo singular. A propósito de esta cuestión, vino a mí el intercambio de mensajes que tuvimos en agosto del año pasado, cuando Emanuela me comentó que fue difícil decidirse por la publicación del libro. Entonces me pregunté, ¿cuál fue la motivación de Emanuela para efectivamente darle lugar a este libro? Y me quedé enfrascada en esa pregunta. No solo porque recordé nuestra conversación de unos meses antes, sino porque esa pregunta también es una interpelación para mí, que ahora mismo me encuentro cuestionándome todos los días si lo que hago como investigadora tiene alguna relevancia. Pero esa es otra historia, o quizás no. Lo que ahora quiero compartirles es que en ese momento en el cual me detuve en ese tercer párrafo de la última página del libro, me olvidé por varios minutos de que todavía no terminaba de leer. Me detuve para dar rodeos a la pregunta:
¿Qué había llevado a Emanuela a plantear, escribir y finalmente publicar el libro? No me había dado cuenta hasta que volví a los últimos párrafos que me faltaban, que ahí mismo estaba la respuesta que yo imaginaba escondida en algún lugar recóndito de la intimidad del autor. El cierre escrito del libro fue mi anhelada respuesta, y cito: tenía que poner el dolor en algún lado, organizar, entender. El tercer momento del que quiero hablar es mi lectura de la carta que Emanuela le escribió a Lucía en agosto de 2019, una mujer guanajuatense que reexiste en el contexto de la violencia feminicida creciente en aquella entidad, y que está recogida en la compilación No somos las mismas y aquí sigue la guerra, editada por Daniela Arrea. Es una carta sumamente dolorosa y cuidadosa a la vez. Cuidadosa no nada más en un sentido teórico, porque guarda y rescata la intuición feminista de que en Guanajuato se está repitiendo algo de lo que sucedió y sucede todavía en Ciudad Juárez, sino también es cuidadosa en el sentido de que es una carta donde se escribe el cuidado que nos brindamos unas a otras en medio de esta guerra. Una de las tantas formas que adquiere el cuidado y sin duda una de las más vitales, la escucha. Una escucha que aquí tiene lugar como un intercambio a través de un chat. Casi al final de la carta, Emanuela escribe: querida Lucía, yo no sé cómo has hecho para lidiar con tanto dolor. Sinceramente, no creo que tengamos siempre que luchar más, resistir más, esperar más. ¿Es una elección legítima cansarse de luchar? ¿No querer más significa rendirse? Y entonces, a raíz de esta lectura de la carta, yo me pregunté, ¿hubiera sido una señal de derrota el que Emanuela no hubiera escrito el libro? Tal vez la dificultad que me señaló en aquel intercambio breve de mensajes a través de una red social se acerca a lo que la carta para Lucía también enfatiza: no saber cómo lidiar con tanto y tanto dolor. Pasaron 5 años, de 2019 a 2024, para que se delineara lo que podríamos considerar como una respuesta. Y cito de nueva cuenta el cierre del libro. Tenía que poner el dolor en algún lado, organizarlo, entenderlo. El archivo feminista fija y dota de sentido personal y político, reconstruye un acontecimiento y en ese sentido también construye verdad. Fin de cita. Es importante para mí notar que hay una conexión con gran potencia política contenida aquí. El vínculo entre poner el dolor en algún lado, organizándolo para entenderlo, es decir, haciendo un archivo, y el modo en el cual los sentidos que abre el archivo son tanto personales como políticos, o mejor dicho, personales en tanto políticos y políticos en tanto personales, como aprendimos desde los 70s. El dolor se desplaza, pero no desaparece, sino que se desplaza desde la intimidad de una experiencia que muchas veces se ha calificado de inaudible o incomunicable hacia una experiencia colectiva de acompañamiento a través de la escucha, como si una red social de manos cobrara forma en y a través de las resonancias propias de una disposición para la escucha que no sin dificultades abre lo público y lo político. Las madres, las activistas, las periodistas que escuchan las inscripciones de la violencia sobre los cuerpos y las relacionan con los cambios auspiciados por el capitalismo neoliberal que aterriza en la vida cotidiana y la desgarra. Emanuela, escuchando los archivos construidos por las madres, las sobrevivientes, las activistas, las compañeras periodistas y académicas, y nosotras escuchando el archivo de archivos que nos ofrece Emanuela. Así, el dolor no se pone en un solo lado, se pone en muchos lados, en muchos oídos. El dolor habita lo público y ahí, sin perder su enclave eminentemente singular y personal, se transforma en una convocatoria de reexistencia. Dolor y archivo constituyen una continuidad. El dolor abre la posibilidad del archivo y en ese sentido es parte de él. El archivo feminista que nos ofrece el autor en este libro comienza con una reconstrucción de los orígenes del feminicidio como categoría política, jurídica y cultural, como ya nos mencionaba Carla. En el primer capítulo nos recuerda que este término viene cargado de polémica y está inevitablemente abierto a la disputa. Y es que, recordemos, feminicidio no se agota en la letra del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es una categoría que opera como una especie de enclave a partir del cual se evidencian los anudamientos, las articulaciones, las sedimentaciones de un conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y afectivas que trazan y mantienen, en fin, que facilitan la posibilidad de que la violencia tenga lugar.
Bien lo señalaron Marcela Lagarde y Julia Monarres al referirse al feminicidio no como un concepto, sino toda una teoría y como una violencia sistemática y serializada respectivamente. Quiero destacar a este propósito que el trabajo aquí elaborado constituye un panorama que, hasta donde mis años de investigación me han permitido conocer, no se había producido en otro momento, pues conjuga el primer diagnóstico institucional en torno a la violencia letal contra las mujeres y las corporalidades feminizadas con los archivos construidos por las activistas, las madres, las académicas, que se ocuparon en primer lugar de registrar cuidadosamente el trastocamiento violento que acontecía en la frontera, así como las aproximaciones pioneras que desde el periodismo de investigación intentaron abrir sentidos posibles a lo que estaba aconteciendo. Hay mucho que aprender de ese momento inaugural y me parece que aquí, en el libro, podemos encontrar claves teóricas y políticas de gran valía para el cuidado de esta categoría que, como mencioné hace un momento, está abierta a la disputa y como tal, siempre en peligro de ser deslactosada o que su operatividad político-jurídica se pierda, ya sea que pensemos en términos de que todo se vuelve feminicidio y por lo tanto nada lo es, o bien como está sucediendo en Argentina, que la categoría se suprime. Otro de los aspectos a los cuales quisiera referirme es la operación teórico-política que implica volver a mirar Ciudad Juárez. Quienes han tenido algún acercamiento al tema de la violencia contemporánea en nuestro país, Latinoamérica y el mundo, saben que ese territorio fronterizo es un paso obligado en el recorrido. Lo que a veces se pasa por alto es la pregunta en torno al por qué Juárez llegó a ocupar ese lugar. Si nosotras nos detenemos en el primer diagnóstico impulsado por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, así como los diversos espacios abiertos por organismos internacionales que se recogen muy bien en el libro, de lo que nos damos cuenta es que en todo el territorio nacional había registro de violencias feminicidas. Juárez no era una geografía excepcional en cuanto al viraje eminentemente aniquilador de la jerarquía de género, pero sí fue el territorio donde esta violencia pudo visibilizarse, no solo desde el amarillismo, el morbo o el cliché del crimen pasional, sino desde la rabia y el dolor de las madres, las familias, las compañeras. Fue en y a partir de estos cuerpos territorios que el acontecimiento de la violencia dejó de ser ininteligible gracias al trabajo profundo de escucha y cuidado que permitió conectar las inscripciones de la violencia con las condiciones económicas, políticas y criminales que constituyeron su caldo de cultivo. Un trabajo que Manuela describe como, y cito, una pedagogía del dolor que filtra la rabia en la acción colectiva y salva del olvido a las muertas, donándonos otro tipo de herencias. Una herencia que narrará que en los desiertos de Juárez no solo se producían cadáveres, también se moría con dignidad. Fin de cita. Así, desde Juárez hacia Guanajuato, la autora avanza estratégicamente con los cuerpos territorios para mostrarnos cómo no solo las que son consideradas las grandes transformaciones importan, como sería la instalación de un parque industrial como nuevo centro gravitatorio de la vida, sino que es en la vida cotidiana donde se aprende, y aprende con H, el modo en el cual se fragua la posibilidad de la violencia. Una vida cotidiana donde el espacio para la coexistencia se consume en favor de una jornada laboral extendida y extenuante o de las conquistas territoriales de los grupos de la criminalidad organizada. Es ahí, en lo cotidiano, donde también están las mujeres y las corporalidades feminizadas, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de la violencia. Cuerpos cuyas historias singulares, pasadas, presentes y futuras, pretenden ser clausuradas por la humillación, la tortura o la exposición mediática, conformando de esta manera el termómetro del cambio auspiciado por un capitalismo sin progreso. La imbricación entre lo global y lo local, tal como las vías de los trenes que conectan al municipio de Silao con las big cities automotrices en Estados Unidos, opera como una fuerza que atrae para sí, para su consumo, la vitalidad en todas sus formas, humanas y no humanas por igual. La mano de obra mal pagada, el agua de los ríos contaminados por los desechos industriales, los cuerpos vueltos enfermos por el aire que respiran. Entre la cotidianidad donde se insiste en mantener la vida y las tendencias globales de acumulación, los puentes y las conexiones son tan frágiles como inevitables. Y de nueva cuenta, son las mujeres quienes pueden escucharlas, pero no siempre hay quien las escuche a ellas. Quisiera cerrar mi intervención insistiendo una vez más en la potencia política del dolor como clave epistemológica en el contexto de violencia que nos atraviesa hasta el día de hoy, y destacar que el carácter situado, encarnado y territorial
que implica escuchar el dolor está en plena correspondencia con la relevancia que cobra la cotidianeidad, entendida como el entramado de reproducción social donde las corporalidades feminizadas se sitúan como protagonistas. En breve, escuchar el dolor y las movilizaciones territoriales corporales nos convoca al cuidado de los detalles, de los cambios que parecen imperceptibles si solo se miran las grandes transformaciones, pero que constituyen el registro de cómo se van sedimentando las condiciones sociopolíticas donde la vitalidad se quiebra, se consume o se destruye. Me parece que uno de los grandes aprendizajes del archivo feminista contenido en este libro es que lo cotidiano, el trabajo de reproducción y sostenimiento de la vida, se revelan como la grieta que abre en igual medida la posibilidad del diagnóstico crítico, tanto como la posibilidad de reexistir. Pues como dice Ángeles, sobreviviente de la violencia feminicida en Guanajuato, como ya nos citaba Carla, cuando trabajamos para luchar en contra de la violencia, no partimos de la larga lista de violencias que sufrimos, sino de lo que hacemos, de lo que ponemos cada día desde las entrañas, porque cada día las mujeres hacen vivible, habitable y digno el espacio y su vida. Y eso las mueve cada día y nos mueve cada día, sostienen la esperanza y no esperan hasta cuando triunfa la revolución. Enhorabuena por esta publicación, Emanuela. Gracias por abrirnos estos archivos feministas y sobre todo por convocarnos a seguir poniendo el dolor en muchos lados. Muchas gracias, Fernanda. Espléndida tu lectura del libro de Manuela, del archivo feminista de Manuela. Pues ahora voy a dar paso a presentar, y bueno, es un honor tenerte aquí, Rosaura, y sobre todo que te unas a estas discusiones y reflexiones, ¿no? Bueno, te conocía desde el seminario de Ana María Martínez de la Escalera, pero creo que el poder abrir la reflexión colectiva a la desaparición y ahora a la violencia feminicida, pues me parece muy importante, ¿no? Que estés acompañándonos también en estos temas. Voy a presentar a Rosaura. Ella es profesora titular C de Filosofía aquí en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es integrante del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue coordinadora de los proyectos de investigación Filósofos tras Freud y Filosofía y Psicoanálisis como Fronteras Críticas de lo Político. Actualmente coordina el Seminario de Estudios Filosóficos y Psicoanalíticos Críticos sobre lo Político. Es autora de Freud y Derrida, Escritura y Psique, 2013, Eros, más allá de la pulsión de muerte, 2017, Trauma o En busca de la agencia perdida, escucha y subversión en el año pasado, en el 2024. El libro sobre Eros ha sido traducido al inglés y publicado en varias universidades. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado artículos sobre las intersecciones entre psicoanálisis y filosofía y sobre el campo de lo psicopolítico. En el 17 fue galardonada con el Premio Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2009 ganó la beca Fulbright. En el 21 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz aquí en la UNAM. Y en el 2023 fue visiting professor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Forma parte del Consejo Asesor del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica. Y bueno, en fin, tienes un largo currículum, incluido que has invitado a Judith Butler un par de veces, ¿no? Aquí a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras. Pues adelante. Gracias, Rosaura. Pues yo les quiero agradecer por este espacio y por la oportunidad de leer el trabajo de Emanuela. Fue para mí un honor que quisieras escuchar mi lectura. Gracias, Lourdes, por seguir abriendo estos espacios en esta facultad que de pronto se siente un poco anquilosada, ¿no? Yo leí tu libro con mucho cuidado porque no son mis temas, ni la teoría de género, a pesar de que trabajo de cerca con Judith Butler. La gente siempre cree, ¿no?, que como trabajo con ella, sé de teoría de género y hago filosofía feminista. La verdad es que no. Los temas que trabajo en ese grupo de investigación son más a propósito de la violencia desde una mirada psicopolítica.
Entonces, leí tu texto un poco desde fuera, digo, ¿no? Por supuesto, mi condición de género hace que esté yo muy familiarizada con el dolor, ¿no? Con ese dolor y con ese miedo, ¿no? Ese miedo constante. Pero lo que te quiero compartir entonces es una lectura desde lo que yo hago para decirte que qué bueno que lo escribiste, lo sabía, eso que compartió Fer ahorita, no sabía que habías dudado, qué bueno que lo hiciste, porque para mí representó una nueva memoria, una memoria que resiste, ¿no? Y creo que la memoria que resiste lo que hace es abrir nuevos futuros, ¿no? Y también abrir un pasado, hacerle justicia a un pasado que fue nombrado de maneras injustas, de maneras incorrectas, patriarcales, violentas, etcétera, o inclusive borrado de la historia muchas veces, etcétera. O sea, creo que también el trabajo que haces es un trabajo de archivo, pero en el sentido de hacer una arqueología, pero una arqueología que no es meramente, digamos, el fetiche del dato, el fetiche del archivo, ¿no? Sino un trabajo que yo creo que es un trabajo de memoria que me pareció hermosísimo cómo abres el libro, ¿no? Abres el libro diciendo, este es un libro de memoria, ¿no? Y desde ahí me enganchaste, ¿no? Pero por esto que te quiero decir, porque me parece que es muy claro y que tienes muy claro el tiempo de la memoria, el tiempo justo de la memoria, ¿no? Ese que hace justicia al pasado, pero que también abre nuevas esperanzas, ¿no? Y creo que no nos queda de otra, ¿no? O sea, creo que sí, por momentos nos cansamos, que como ya dijeron, es totalmente legítimo. Por eso hay que trabajar en colectividad, ¿no? Porque si una se cansa, las otras no. No nos queda de otra, ¿no? Yo creo que el nihilismo no es una opción, ni filosófico, ni teórico, ni mucho menos político, y sin la derrota tampoco. Aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco te voy a leer las ideas que resonaron con mi trabajo, ¿no? Como te dije, me enganchó esa primera frase con la que abres, ¿no? Este es un libro de memoria, porque decir que un libro es un trabajo de memoria significa mucho. Creo que hay que distinguir, ¿no? Entre, digamos, historia en términos de estudios historiográficos del feminicidio, que hay muchos y son importantes, por supuesto, y hacer la memoria del feminicidio en México. Es muy diferente, y creo que este libro es distinto por eso, porque es un trabajo de memoria. Eso quiere decir algo que se construye y que no nada más va y se encuentra. La memoria del y lo digo porque la memoria, hacer el trabajo de memoria es hacer un trabajo que tiene un horizonte muy claro. Como decía, no es nada más el fetiche o el amor por lo que ya aconteció, por el archivo, por el acontecimiento, sino que tiene el horizonte de la justicia. Eso me parece fundamental, y de la transformación también, de hacer del mundo un mundo donde las mujeres y los cuerpos feminizados podamos gozar. Eso también me encantó. A lo largo de todo tu libro hablas de vivir vidas gozosas, felices, eso de poder inclusive, y que es importantísimo, ¿no? Vestirnos como queramos, enseñar lo que queramos, movernos como queramos. O sea, creo que eso es fundamental, ¿no? Y hay que seguir peleando por eso, porque nuestros cuerpos puedan gozar de una distribución equitativa del disfrute, del goce, ¿no? Del gozo. Entonces creo que lo que abres es un horizonte, ¿no? que tiene una doble preocupación temporal. Por un lado, quieres hacerle justicia a las víctimas del pasado, ¿no? Ahí donde también haces trabajo de escucha, ¿no? Un trabajo que yo nunca hubiera podido hacer, ¿no? Y que admiro muchísimo a la gente que lo hace, ¿no? De estar escuchando testimonios, ¿no? Testimonios
de familiares, de madres, de hermanas, de padres, etc. Y ahí donde lo que haces es dignificar a esas víctimas, rehumanizarlas. O sea, creo que el trato que se les da es un trato deshumanizante, ¿no? Deshumanizante, y el trabajo que tú haces es un trabajo de devolverles esa humanidad, ¿no? Recordarnos esa humanidad, escribir esa humanidad. Entonces haces justicia a las víctimas del pasado, pero también pones la mirada hacia el futuro, ¿no? Poner fin a este modo de la violencia de género. Desde mi lectura, este análisis que haces es clave para pensar las tareas, la agenda política tanto del Estado como del activismo feminista, para ir avanzando hacia la erradicación de los feminismos y la justicia para las víctimas. Quiero explicar más por qué considero que un análisis como este desde la perspectiva de la memoria es una aportación invaluable. Primero hay que decir que la violencia radical, el feminicidio como tal, el feminicidio como una violencia radical, lo que busca es precisamente lo contrario de la memoria. O sea, busca la borradura, busca la aniquilación, borrar completamente lo que ataca, ¿no? Por eso también los feminicidios están tan articulados con la crisis forense en términos de desaparición forzada, ¿no? Lo que trabajaste también para el libro colectivo que coordiné y que saldrá pronto, esas violencias, esa desaparición que decías temporales, ¿no? En ese sentido, esta violencia no deja memoria, o sea, la violencia radical justamente va hacia no dejar rastro, no dejar huella, una borradura total, se esfuerza por la aniquilación, ¿no? Por la aniquilación total. Y la memoria, ¿no? Estos trabajos, el hacer el trabajo de la memoria es un trabajo que hace quien lucha en contra de esa violencia, ¿sí? O sea, como que lo que se abre es algo que trabaja en contra de esa violencia radical, de ese espíritu de borradura y de aniquilación. Y aquí te quiero compartir que Freud entiende la memoria así, ¿no? Y yo creo que entiendes la memoria como la entendió Freud. Y quiero decir, ¿por qué? Porque Freud, cuando habla de memoria, de huella anémica, habla de una apertura de paso, de una escritura. Freud, en alemán, que no sé alemán, pero tuve que estudiar esta palabra, habla de Bannung, dice, y lo comentábamos en tu examen de candidatura, Fer. Me parece súper importante entender la memoria así, como una escritura, como un surco, ¿sí? Como un surco que queda ahí, y que queda ahí para que la siguiente, digamos, pulsión, en este caso pulsión de aniquilación, ¿no? Transite por ahí, se descargue por ahí, ¿no? Entonces, creo que lo que encontramos por aquí tengo la página, déjame ver si la encuentro, es que ya me salté por no ser ordenada, pero bueno, lo tengo aquí muy marcado al revés. Creo que lo que encontramos aquí en la página, tengan paciencia, 117, es un tesoro, Emanuela, es un tesoro, porque a partir de la escucha de testimonios, ¿no? que nos compartes, que hiciste en el contexto no puede ser que lo haya borrado, ¿no? ¿Por qué no lo tengo aquí? Ténganme paciencia, les juro que lo escribí. Esto me pasa por no... Aquí está. Que nos compartes, o sea, que trazaste estos 11 elementos que se repetían en los testimonios, que recogiste en las audiencias en las que colaboraste como escucha, de la sesión en México sobre feminicidio y violencia de género que organiza el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo que dices que hacías llorando al mismo tiempo que escribías, logras organizar ese dolor,
logras organizar ese dolor y encontrar estos 11 elementos que se repiten, ¿no? Y que los enlistas en la página 117. Creo que esa página es un tesoro, Emanuela, porque lo que haces es nuevas facilitaciones némicas, o más bien, o sea, al tú reescribir sobre esas facilitaciones némicas en el sentido de decir, estos son los surcos por los que el feminicidio corre, ¿no? El de la impunidad, el de la cultura, por supuesto, la cultura patriarcal. Bueno, son 11, ¿no? Que les invito a consultar. Pero tú iluminas esas facilitaciones que yo diría, facilitaciones némicas, esas memorias por las que la violencia feminicida se organiza, ¿no? Por los que pasa. Tú dices, son esos, y por lo tanto nos das una agenda. Sabemos por dónde trabajar, sabemos cómo ir clausurando esos surcos por donde la violencia feminicida va avanzando, los tenemos que cerrar. Y cerrar esos, evidentemente, es un modo de abrir otra memoria, ¿sí? De abrir otra memoria, una memoria que sí pueda, digamos, abrir surcos por los que nuestros cuerpos puedan gozar y vivir, sobrevivir. Y fui muy desordenada, pero voy a regresar a mi orden. Entonces, bueno, ahí encontramos un tesoro, ¿no? Me parece a mí o bueno, uno de los elementos que a mí me parece que son muy urgentes, ¿no? Es el de la impunidad, ¿no? O sea, creo que haces énfasis en el problema de la impunidad como una de las facilitaciones más eficaces y más poderosas, ¿no? Que tiene que ver también, por supuesto, con la indiferencia, con políticas de negligencia, ¿no? Hablaban ahorita de políticas del porvenir, creo que es una formulación genial, ¿no? O sea, políticas de negligencia contra políticas del porvenir, ¿no? Entre otras cuestiones, porque la impunidad implica precisamente que no quede registro del delito, ¿no? Entonces, por un lado, en el feminicidio lo que se busca es que no quede registro de ese cuerpo, de esa mujer, de esa vida, y por el otro, la impunidad lo que hace es que no quede registro del delito, que no quede memoria del feminicidio y que como un delito de la sociedad, como una afrenta a nuestra comunidad, y el Estado que el Estado considere grave este delito más allá del discurso y de la ley escrita, ¿no? Entonces, quiero subrayar que considero que en México la impunidad ha sido una facilitación némica, tanto en sentido cultural como material. O sea, me refiero aquí a que el patriarcado ha heredado generación tras generación estas técnicas de violencia como una vigente, las seguimos heredando como así se puede. Tú haces lo que quieras con el cuerpo de una mujer, con un cuerpo feminizado, y no pasa nada. No pasa nada. No hay registro, no importa, ¿no? Y además queda sedimentado, ¿no? Queda sedimentado en la realidad que ese delito no se persigue, ¿no? Y ahí me acordé de algo que dice Alicia de los Ríos, ¿no? Que es la hija de Alicia de los Ríos, una víctima de desaparición forzada de los años 70, ¿no? De la contrainsurgencia. Ella dice, ante la elaboración de hipótesis explicativas, que tú además haces una hipótesis explicativa de la genealogía del feminicidio en México, la comprensión del pasado y del presente nos obliga a reflexionar sobre la impunidad y su herencia. ¿Qué pasa cuando no investigamos y no castigamos, ¿no? Y ahí me parece importantísimo lo que citaste también lo escribí, citas a Diana Washington en la página 39 y dice, hubiera sido suficiente un solo caso esclarecido con debida diligencia en Ciudad Juárez por parte de las autoridades para prevenir otros. Exacto. Entonces, la impunidad me parece que es una facilitación némica muy compleja, ¿no? Como dices tú, una telaraña que hay que ir señalando y que hay que ir cerrando. ¿Qué otra cosa te quería decir, Emanuela? Que me emocioné y ya no fui ordenada.
creo que me voy a saltar hasta lo siguiente que te quería decir, y es que en los trabajos que yo he hecho sobre memoria, ¿no? A propósito de la desaparición forzada, de la crisis forense en México, bueno, como la pregunta es obvia, ¿no? Bueno, ¿por qué hacer memoria, no? O sea, ¿por qué este trabajo es importante, no? Y ahí Nelly Richard, ¿no? Esta pensadora intelectual chilena, teórica de la cultura, me parece que ha sido pues, su trabajo muy, muy importante, ¿no? Y ella habla que no nada más es la memoria o hacer archivo de esos casos, ¿no? De esos casos de violencia radical, sino también algo que ella llama una memoria expandida, que se cuela insidiosamente por la sociedad entera, ¿no? A propósito del tiempo de la postdictadura en Chile, Richard sostiene que, y la voy a citar, esta memoria que queda como diluida, ramificada, y ahí me gustó mucho el título, telaraña, ¿no? Es que sí, también el tejido anémico organizado es una cosa y el tejido anémico no organizado es una telaraña, ¿no? Pero hay que organizarla. A propósito del tiempo de la postdictadura, sostiene que esta memoria diluida y ramificada, expandida, es la memoria, en su caso, de lo que ella estudiaba, del legado dictatorial, ¿no? Y aquí habría que pensar, bueno, ¿cuál es el legado de nuestra cultura patriarcal, del patriarcado, del neoliberalismo, de las corporaciones, del extractivismo, ¿no? Todo esto sigue tratándonos a todos como objetos de prejuicios, de ataques, de ofensas y privaciones, de maltratos, de desprecios económicos y de desprecios políticos y sociales. O sea, todo esto que tú trabajas como diagnóstico, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasó en Ciudad Juárez para hacer un caldo de cultivo, ¿no? Para estos niveles de violencia feminicida, ¿no? Creo que haces un diagnóstico muy claro, ¿no? No es nada más el machismo, ¿no? Es también el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo, etcétera, ¿no? Entonces, entender que esta memoria expandida en México es también la marca de la impunidad y el olvido del compromiso de justicia en todos los casos, ¿no? de feminicidio. No a cualquier mujer la matan en México tampoco, ¿no? O sea, creo que todas somos vulnerables, ¿no? Pero también la vulnerabilidad está distribuida de manera inequitativa, ¿no? Y también algunos casos de feminicidio sí se investigan, sí se resuelven, sí se persiguen, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero bueno, aquí lo que me parece importante para pensar esta memoria expandida es cómo intervino en la historia de México y en el mundo, ¿no? Digamos, el neologismo feminicidio, ¿no? No femicidio, ¿cuál es la otra? Femicidio, sino feminicidio, ¿no? Y es que la palabra feminicidio, entendí ahora, que toma en cuenta estos otros factores, ¿no? Que no es solo el machismo, sino los modos de producción, los territorios, etcétera, ¿no? Pero me parece muy importante pensar por qué este neologismo es un acontecimiento, ¿sí? Es un acontecimiento. Y eso en un análisis bien filosófico, ¿no? Porque ahí voy a ser muy derridiana, como Lourdes. Bueno, como Lourdes me ha acompañado en eventos derridianos, ¿no? Dice Derrida, el acontecimiento no es una piedra que cae del cielo sobre la nada, ¿no? O sea, las revoluciones, los parteaguas, ¿no? Lo que llamamos los acontecimientos, eso que da un giro, ¿no? Un giro en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, no cae sobre nada, ¿no? Entonces, tú nos cuentas esa historia, nos cuentas una historia que al menos en México la encuentras hasta en los 70s, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay una genealogía, pues, o sea, hay una historia detrás, hay un trabajo detrás de este neologismo, al mismo tiempo es un acontecimiento que da un giro en la historia del feminismo en el mundo, ¿no? Y también hay que entender que le hace justicia a mujeres víctimas de ese delito que fueron archivadas como asesinadas por crímenes de pasión
porque se habían ido con el novio equivocado, porque andaban de noche, porque vestían provocativamente, lo que quiera que eso quiera decir, ¿no? Entonces, la invención de la palabra feminicidio es una nueva facilitación némica, ¿no? Es un nuevo archivo, es un nuevo modo de archivar las cosas, es un nuevo modo de recordar, de hacer memoria, que corre en sentido contrario al patriarcado y el corporativismo y todas esas cosas asesinas, ¿no? Entonces, el libro de Manuela, que ahora voy a venderlo, es una nueva facilitación que corre en ese sentido contrario, ¿no? Que abre una justicia para el pasado, para el presente y para el futuro. Eso me importa mucho, ¿no? Tenemos que abrir futuros posibles, ¿no? La intensidad y el modo de la violencia actual en nuestro país parecen irracionales e inexplicables, ¿no? Pero eso me parece que es solo una apariencia y que yo me atrevería además a calificar de anhelante, ¿no? Quisiéramos que Trump, por ejemplo, fuera un loco, ¿no? Quisiéramos que la crisis forense o las desapariciones forzadas no se entendiera, porque no, sí se entiende, ¿no? Sí se entiende y hay que entenderlo. Si no lo entendemos, hay que entenderlo. Qué bueno que publicaste este libro, qué bueno que ordenaste tu dolor, porque eso es lo que hiciste. Organizaste, lo hiciste racional, encontraste la razón de esta violencia y entonces nos permites hacer una agenda política, una agenda feminista mucho más clara, mucho más estratégica. Me parece importantísimo, ¿no? Que en algún momento lo dices, porque al principio, ¿no? Que no te preguntabas qué pasó, ¿no? No te preguntas qué pasó, sino cómo fue posible, cómo sigue siendo posible. Y muchas gracias. Pues gracias a ti porque muy interesante tu lectura psicoanalítica y filosófica, ¿no? Derridiana, me hizo pensar en el mal de archivo, el siglo por venir. Y yo no lo había pensado como acontecimiento, a ver qué lectura le da Emanuela, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos ganas de escucharte, Emanuela. Creo que ha sido conmovedor, ¿no? La presentación tanto de Carla como de Fernanda y ahora de Rosaura. Y bueno, también te quiero presentar. Emanuela Borciaquello es doctora en estudios feministas y de género. En sus investigaciones analiza las violencias feminicidas contemporáneas en su cruce con opresiones y segregaciones de clase en el marco del neoliberalismo mexicano, implementando metodologías mixtas de campo y archivo. Más recientemente, su trabajo ha sido de investigación con el estudio y la creación de archivos feministas como estrategia de construcción de memorias colectivas. Es investigadora del CONACYT, nivel 1, en el doctorado y está actualmente en el doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco como profesora. Su línea de investigación es estudios culturales y crítica postcolonial. Articula investigación e incidencia en distintos ámbitos, academia y activismo, intervención institucional y civil. A la fecha es integrante del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de la Alerta de Género en la Ciudad de México. Es integrante del Grupo de Investigación México-Estados Unidos, promovido por la Universidad de Texas en Austin, Texas, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF. Y este grupo de investigación se llama Geografías de Desplazamiento, Niños y Jóvenes Migrantes, Refugiados Mexicanos en las Fronteras de México y Estados Unidos. Cuenta con muchísimas publicaciones, capítulos de libros, publicaciones en revistas, y acceso universal al conocimiento desde hace 15 años, o yo diría que más. Entre estas, pues está este libro, ¿no? Resistimos y la telaraña de poderes, que es también, que aglutina pues lo que estuviste haciendo desde que llegaste a México, ¿no? Ahorita me recordabas desde el 2007 que llegaste a hacer una estancia en el Programa Universitario de Estudios de Género, y bueno, y desde entonces te enamoraste de México y regresaste. Pues es un honor tenerte aquí y sobre todo el que se esté presentando tu libro por primera vez en la UNAM, acá en esta facultad. Adelante. No, muchas gracias por su lectura, por la lectura de cada una. Estoy muy emocionada porque son lecturas realmente generosas.
y que empujan a pensar más el tema, ¿no? Y muchísimas gracias en los dos extremos de la mesa está Lourdes y Carla, que son mujeres que siempre me han amparado, acompañado, creado una cueva cuando era necesario. Y me encanta que la posibilidad de escribir el libro te pone a dialogar con otras mujeres que llegan desde diferentes ámbitos, y de eso se trata, ¿no? Seguir empujándonos a pensar hacia más adelante, y eso es muy agradecida, ¿no? Que la escritura pueda posibilitar nuevos entramados. Y me han hecho pensar mucho. Ese libro se está transformando, fue publicado en mayo de 2024, en realidad hace muy poco tiempo, hace pocos meses, y fue presentado antes que nada en Guanajuato. Claramente se vuelve en el lugar del delito, ¿no? Y en el lugar de la pasión. Y fue presentado en Guanajuato, y lo que me decían en Guanajuato fue que el libro fue como una posibilidad de entender, de aclarar. Y la palabra aclaración fue muy importante, porque cuando Carla y yo estuvimos mucho tiempo haciendo trabajo en campo, no me gusta decir de campo, pero en campo juntas, una de las palabras que más a menudo me acuerdo, que por lo menos yo pensaba, era la palabra desastre. ¡Qué desastre! Y era el 2013, cuando aún no llegó a lo que dice Rosaura de la crisis forense, de la desaparición forzada de crisis forense de ahora. Y era el 2013-2014, claramente seguí volviendo, pero la palabra desastre, ¿qué significa? Significa que también en medio de la oscuridad hay un poco de luz. Hay un poco de luz, y desde allá puedes empezar a ver. Cuando sufrimos violencia, ¿qué pasa? Pasa que parece que no se entiende más nada. Parece que hay un desorden total de todas las piezas. Y en realidad es lo que quieren que no logramos ver. Hay un desorden, hay un desastre, hay una confusión. Y allá la cosa más importante, ¿cuál es? Es volver a poner orden. A volver a poner orden, poniendo en orden todas las piezas. Y mi formación de historiadora me ayudó mucho en eso, ¿no? Para volver a poner en orden todas las piezas. Y cuando vuelves a poner orden, ¿qué pasa? Que estás jugando en el mismo campo del miedo. Para enfrentar el miedo hay que jugar en su mismo campo. No hay que pensar quién sabe por dónde, ¿no? Sino que hay que enfrentarlo en su mismo campo, donde no estás sintiendo miedo por lo que pasa, sino por lo que piensas puede pasar. Y allá la aclaración vuelve en el centro como palabra. Más aclaramos lo que está pasando, aun cuando la realidad es atroz, más podemos tener herramientas para enfrentar la realidad. Y cuando presenté por la primera vez el libro en Guanajuato, una joven de 20 años me dijo: cuando leí tu libro, logré tener menos miedo. Y empecé a poner yo también en orden las piezas. Y creo que el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora valió la pena solo por eso, ¿no? Y otra frase que me dijeron fue que le cayó el 20, ¿no? Que cuando estás en medio del desastre, el problema es entenderlo, ¿no? Caerte el 20 de lo que está pasando. Este libro se titula Resistimos el feminicidio y la telaraña de poderes. Telaraña de poderes, ¿por qué? Porque en el feminicidio hay varios poderes en juego.
La mano que mata no es solo lo del feminicida, lo del agresor, sino también lo del Estado, de las instituciones que para omisión o comisión están implicados en este tipo de crímenes y de la sociedad civil que no escucha o piensa de no tenerse que comprometer para la resolución de estos tipos de delitos, ¿no? Y la telaraña de poderes es una telaraña que en realidad no es complicada o compleja. Es una telaraña estructurada en un modo muy funcional y está construida por el poder económico, por el poder político y por poderes territoriales de otro tipo, como grupos delictivos del crimen organizado. No me gusta y no quiero hablar de narcotráfico, porque como me han enseñado mis amigas periodistas de a pie, hablar de narcotráfico significa que en juego hay dos tipos de poderes, el poder del Estado y el poder de los cárteles. Y bajo el paraguas de los cárteles se puede entender todo, y no es así. La complejidad de este entramado es mucho más, borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Las fronteras se vuelven siempre cada vez más porosas. Y por eso hay que entenderla. La telaraña de poderes, así como nos enseña el caso sobre todo de Guanajuato, ¿qué estructura crea? ¿No? Crea una estructura donde hay un vínculo muy estrecho entre violencia feminicida y sistema político y económico neoliberal. Ese sistema, este vínculo, es complejo y al mismo tiempo claro. Porque el problema de la violencia feminicida no es la pobreza, sino la desigualdad social. En el libro intento también poner en orden los datos. La desigualdad social significa que cuando mujeres y niñas y cuerpos feminizados no tienen servicios de proximidad o servicio de salud o un servicio de atención integral cercano, es allá donde son más expuestas al peligro de muerte y de violencia letales. En Guanajuato nos pasó, y me acuerdo muy bien cuando escuchamos esas entrevistas, de cuando una mujer nos dijo que oficialmente los datos revelaban que en Guanajuato, que es uno de los estados más ricos no solo de México, sino de América Latina, ¿no? Y eso es muy importante, establecer la relación entre tipo de riqueza y cuánto aumentan las violencias feminicidas. ¿Por qué? Y después vuelvo a la entrevista, pero creo que ese dato sea muy importante. En Guanajuato, sobre todo una zona que se llama del Bajío y también en Ciudad Juárez, son ciudades muy ricas. Muchas veces pensamos a Juárez como una ciudad muy pobre. No lo es. Ciudad Juárez es una de las ciudades más ricas del país. Y Guanajuato, sobre todo la zona del Bajío, es uno de los estados más ricos, no solo de México, sino de todo el continente americano. Su ritmo de crecimiento económico de Producto Interno Bruto es de 4% anual. O sea, cualquier ciudad europea en este momento quería tener el ritmo de crecimiento económico de una ciudad guanajuatense. Además, Ciudad Juárez tiene el nivel de desempleo más bajo de todas las ciudades mexicanas. Entonces, ¿dónde se esconde el truco? Porque a veces esos datos lo olvidamos cuando hacemos un análisis de la relación entre violencia feminicida y otra cosa, mientras que es muy importante ponerla en el centro del debate, ¿no? ¿Dónde está el centro de la discusión? Decía Carla. La relación entre riqueza neoliberal y violencia feminicida es muy estrecha. Los territorios más ricos son los territorios más violentos. Y hacer un mapa, ¿no?, del donde crece
la riqueza y qué tipo de violencia, de riqueza y dónde crece la violencia y qué tipo de violencia es crucial, sobre todo para desmascarar el tipo de crecimiento económico que Trump o Milei están siempre más poniendo en el centro, ¿no? Y diciendo que va a ser la resolución de todo, ¿no? Y no por casualidad han sido ejemplos de gobiernos patriarcales y fascistas, porque uno de los primeros ataques en esos meses es contra la categoría feminicidio, ¿no? Que pensábamos que ya estaba instalada y era una certidumbre. Y no lo es, porque cuando determinados tipos de políticas llegan en el centro del escenario, una de las primeras cosas que hacen en la crisis global, económica global más importantes del siglo es darse cuenta que la categoría feminicidio no importa y se tiene que borrar. O sea, en medio de la crisis económica más grande del siglo, la prioridad, ¿no?, tiene que ser borrar una categoría como esa. Entonces significa que lo hemos hecho muy bien desde los feminismos, que hemos puesto en el centro cuál es el verdadero problema, que la relación entre un determinado tipo de desarrollo económico y el crecimiento de violencia feminicida es directa. Y cuando hablamos de feminicidio y pronunciamos no femicide, sino feminicidio, desde el sur, desde México, desde América Latina, porque feminicidio fue la primera categoría nacida desde el sur, desde los feminismos latinoamericanos y caribeños, desde la frontera, que entra a normar los códigos penales de países occidentales. Yo absolutamente no soy una penalista, no quiero serlo, pero ¿eso qué significa? ¿No? Eso significa, por ejemplo, que estamos deslocando, desubicando, cambiando absolutamente todo, ¿no? Y una última cosa quería subrayar, que es el tiempo justo de la memoria, decía Rosaura, ¿no? El tiempo justo. Hemos luchado muchísimo y nos hemos cansado más, pero siempre hemos propuesto mecanismos de una justicia que nunca fue una justicia punitiva, ¿no? No, nunca fue una justicia punitiva. Nunca hemos solo pedido, ¿no? Nunca la petición fue de castigar, sino de transformar radicalmente el existente. Y hemos reconstruido rutas de derechos, uno después del otro, que no tenía nada que ver con el derecho patriarcal. Una de las cosas que hago a menudo en la clase con los estudiantes es abrir la Ley General de Acceso por una Vida Libre de Violencia y no decir qué es, ¿no? Borrar el título simplemente y los artículos a la norma, ¿no?, que son el tipo, ¿no?, de habla del sistema patriarcal, borrar eso y darle solo las palabras escritas en la ley, que son palabras escritas desde los feminismos. Y que es una ley escrita desde un grupo interdisciplinar de... Exacto, y las que lo escribieron son antropólogas, son geógrafas, son comunicólogas, son juristas. O sea, por la primera vez una ley está escrita por un grupo absolutamente transfronterizo, ¿no? Y transdisciplinar. Y cuando le doy en clase este tipo de discurso, ¿no?, de discurso jurídico, no logran entender que es una ley. Y cuando la leen, solo después
se quedan como asombrados que realmente es la Ley General de Acceso por una Vida Libre de Violencia. Por eso es tan difícil, ¿no? Entender y aplicar, porque cuando entramos en un sistema patriarcal jerárquico, lo estamos realmente desestructurando todo. Nada, muchísimas gracias, disculpe si me extendí, pero me encantó este diálogo y esta posibilidad de pensar más allá. El libro está publicado por claramente la UAM y Bajo Tierra Ediciones. Bajo Tierra Ediciones es una casa editorial independiente de pensamiento crítico. Hemos autofinanciado el libro, por eso venderlo es así importante. Se puede adquirir en Volcana, librería, lugar común, Utópica, librería, o pedirlo directamente en línea en el sitio de Bajo Tierra o de Traficantes de Sueños. Y nada, muchísimas gracias por apoyarlo. Gracias a ti, Emma. Realmente emocionante tenerte aquí y poder conversar sobre el libro. Pues todavía tenemos unos minutos si alguien quiere intervenir. Aquí hay varias caras conocidas y amigas de Emanuela, ¿no? que han acompañado su trabajo y que este trabajo, pues sí, estuve aquí anotando, pues realmente es un trabajo de memoria, trabajo de campo o trabajo en campo, que sí creo que es importante la preposición, un trabajo de cuidado, de acompañamiento, de atenta escucha, como decía Griselda, pero sobre todo un trabajo de archivo, ¿no? Como bien dijo Griselda, ese dolor, cómo lo acomodaste, como decía Fernanda, y me llamó mucho la atención esto de acompañamiento, de acontecimiento y de esa dislocación de la que hablaban, y el ejemplo que das de cómo enseñas la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que realmente es una acción afirmativa en resistencia, ¿no? Para mí. Y una de las primeras descalificaciones era que no tenía dientes, ¿no? Hablando de lo no punitivo. Y para mí, y sería como, si nadie se anima, algo que quería preguntarte y que hemos discutido muchas veces, esa fuerza política de la violencia feminicida que, bueno, se concreta en un tipo penal, y un tipo penal que abre una agenda donde se cruzan financiamientos, intereses, egos, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? La lucha por la tipificación. Y por otro lado, en lo que yo he estado pensando mucho es esa eficacia performativa de lo que se logra con el vocablo, bueno, primero con la fuerza política de la violencia, de la violencia feminicida, que es un continuum de violencias, como decía Griselda y también Fernanda, perdón, Rosaura, Yo estaba violencia, no, porque es violencia institucional, ¿no? Es violencia institucional, violencia comunitaria y violencia feminicida en ese continuum, ¿no? Entonces, bueno, como dejar en el aire esto que me provocó pensar, y bueno, abrir a, si alguien quiere tomar la palabra de quienes vinieron a acompañarnos hoy, incluidas estudiantes, ¿no? De la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria, colegas de aquí de la facultad. Si alguien quiere comentar algo, ¿sí? Mi nombre es Jessica, soy alumna de filosofía. Es un gusto poder conocerlas y poder mantener un diálogo con ustedes. Creo que todas las aportaciones me parecieron muy importantes, muy interesantes, y me gustó mucho la síntesis que cada una hizo de lo que hay en el libro. Yo todavía no tengo el gusto de leerlo, pero pues lo voy a adquirir y no sé, va a ser un honor. No sé, toda esta conversación en concreto me hizo pensar mucho pues precisamente en mi lugar como individuo, pero no solamente como individuo, sino precisamente como mujer. Creo que últimamente sí lo he tenido mucho en mente, pero ahora del contexto de por qué.
sí, no solamente como individuo que está tratando de buscarse un lugar y sobre todo de encontrarlo en una sociedad en donde es un poco ya difícil, ¿no? Simplemente el adquirir una casa o simplemente alimentarte, ¿no? Y solamente depender de ti mismo. Pero no solo eso, sino también como mujer, o sea, en una sociedad como la de México, que es sobre todo pues altamente machista, ¿no? Y esto lo digo porque precisamente yo vengo de una familia en donde estas ideas están muy, muy implícitas. Y lo curioso es que al menos en mi familia interna solamente somos como más mujeres, solamente tengo un hombre hermano, pero me recuerda mucho a la situación de mi mamá. O sea, mi mamá es la única mujer entre casi 6 hermanos. Entonces, pensando en esta noción de feminicidios, es como muchas ocasiones cuando pensamos en el término, solamente pensamos como en algo que sucede, o bueno, solemos pensar que es algo que sucede de un día para otro, que simplemente se da así, pero que evidentemente atrás ya trae todo un contexto, ¿no? Pero en este caso yo lo pienso en mi mamá desde muy chiquita, tuvo que salir a trabajar porque, digamos, como de mi edad más o menos, ya 18 años, y tuvo que tratar de buscarse un lugar ella, de poder ganarse la vida, porque sabía perfectamente que entre tantos hombres nadie le iba a dar la importancia a sus necesidades como mujer, cuando también lo notaba con mi abuelita, ¿no? O sea, era como muy, muy eso, y entonces a mi mamá lo que la incitó a salir fue eso precisamente, que ahí nadie le iba a dar importancia a sus necesidades como mujer, simplemente acceso a un baño privado, que tenía que ir a esconderse a lugares para que nadie la viera, ¿no? O algo así. Y de repente salir de ese mundo y entonces llegar a trabajar como secretaria en un lugar en donde evidentemente todo hombre pues quería abusar pues también de su sensibilidad, de su pequeñez, y al final tuvo que ahí como que aprenderse a defender, ¿no? Armar su carácter, y entonces todo eso tuvo tantas consecuencias que ahora pues lo veo y lo pienso tanto porque mi mamá pues está ahora sufriendo esas consecuencias en un hospital por ese estrés y por esa carga que tenía. Y entonces ahora lo pienso y es como me hace pensar en ahora lo que a mí me va a tocar, ¿no? A pesar de que es una situación ya más moderna, entre comillas más abierta, pero pues eso no me exenta de que algo pueda suceder, ¿no? En mi búsqueda por, por encontrar algo, ¿no? Algo fijo, algo que pues sí, que no se me vaya de las manos tan rápido y que dependa de mí, ¿no? Por otro lado, hace rato creo que la doctora Rosaura hablaba sobre a esto de organizar toda la información, hacer todo este archivo, le diste razón a lo que ha sucedido en nuestra historia con mujeres, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Y esto me recuerda mucho a esta noción de el mito y la razón, y de que tratan de buscar razón en el mito y todo ese tema, ¿no? Entonces, es como se vuelve un mito toda esta situación cuando nos dicen, o cuando, mejor dicho, no nos creen que es una realidad, las injusticias que vivimos con mujeres todos los días. Y es como una señal más, como tu libro lo dice, de que existimos. O sea, que tenemos un lugar sumamente importante, o sea, y como lo decían, le damos vida a todo el lugar que nos rodea, ¿no? Y claramente no solamente depende de nosotras, pero sí hacemos un trabajo, o sea, hacen un trabajo y muchas veces no es visibilizado, y eso es, no sé, algo que sí me decepciona mucho porque vuelve a todo esto de intentar buscarse un lugar en la sociedad. Y pues nada, también justo todo esto se conecta con la idea de que esta situación, todas estas injusticias están implícitas en todo acto vital que hacemos, literalmente en todo está presente. Así como el capitalismo, o sea,
está presente en todo. Entonces es justo esta pregunta de ¿qué voy a hacer? O sea, cuando ya me tenga que buscar un trabajo, cuando tenga que yo independizarme, salirme de mi lugar seguro con mis papás, ¿no? Y de que ellos me dan todo en este momento. Y entonces digo, ¿qué me va a deparar, no? O sea, como que sí está esa incertidumbre y sigue esta idea de tener miedo de salir, de al menos yo estar como que en este momento en una situación de privilegio, por así decirlo, porque tengo un sustento, ¿no? Tengo a alguien que me da ese sustento, pero entonces, ¿qué va a suceder cuando ya tenga que ser yo, cuando ahora dependa de mí, ¿no? Y pues nada, como que me hace pensar en muchas situaciones, pero en este caso como en una situación más particular. Y pues nada, muchas gracias por escucharme y eso, también felicidades por tu libro, muy bueno, o sea, creo que ya con toda esta síntesis creo que me puede dar una idea de qué trata todo esto. Y aparte me recordó a esta película de Historias Cruzadas, no sé si la han visto. Una de las actrices es Emma Stone y ella es quien personifica a una chica que también se empeña en escribir las historias de mujeres, pero sobre todo mujeres negras. Y entonces hace toda una recolección de estos testimonios de precisamente lo que ellas estaban, de las injusticias que ellas tenían, de las que estaban viviendo, pero no solamente como su injusticia racial, sino, entre comillas, racial, pero también como mujeres, porque en específico se dirige a personas, bueno, a mujeres que son, o sea, que hacen todas las tareas domésticas. Y no sé, o sea, si pueden verla, estaría muy bien. Y no sé, me recordó mucho esta noción y creo que me parece muy importante que haya personas con este gran poder y con la fuerza también, con una gran voluntad de visibilizar a toda esta gente que muchas veces no tiene la facultad o la posibilidad de poder ser escuchados. Y ya, gracias. No sé si hay otra intervención, así que... No sé, quería agregar una cosa a lo... Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y por este espacio. Yo te quería preguntar, ¿qué podrías recomendar a los estudiantes que van a hacer trabajo sobre violencia también para tener un autocuidado cuando investigas y estás tan cerca y teorizas sobre estos temas? Porque a veces no hablamos de eso, que trabajamos cosas de violencia hasta que ya estás ahí y estás destruida y no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué recomendarías pues justo para los estudiantes de esta facultad? ¿Cuáles fueron las estrategias? Bueno, quien sea, pues. Mira, yo creo que más que recomendar, comparto una experiencia, ¿no? Mi experiencia es que no voy en campo a hacer investigación académica, no voy en campo intentando de teorizar algo. Antes que nada acompañamos desde los feminismos prácticas de transformación, ¿no? Y eso es una clave muy importante. No estamos nunca solas,
sino en un entramado de lucha que intenta prevenir, prevenir y erradicar, entre otras cosas. ¿Eso qué significa? Que no existe una lucha que sea individual o una teorización que sea individual. Eso es muy importante porque es el primer paso para autocuidarse también, ¿no? El acompañamiento colectivo que tiene un compromiso político. Para mí uno de los compromisos, por ejemplo, aún así puede parecer banal, fue la reconstrucción de la categoría de feminicidio. ¿Pero por qué? En la primera versión solo el primer capítulo tenía 90 páginas, porque soy un poco obsesiva y es verdad, pero también porque las personas que estaban luchando y con las cuales estábamos luchando también en colectivo, era importante poner el debate y posicionarlo como un gran debate intelectual, ¿no? Mexicano, y donde palabra y acción van a la par, y donde la palabra y la acción, la teoría y la acción es muy fuerte. Por eso logramos operar en diferentes territorios, ¿no? En los tribunales de justicia, así como en una frontera como lo de Tamaulipas, que es terrible, ¿no? Así como recogiendo huesos en fosas comunes o marchando en una marcha en Ciudad de México. Creo que allá ir a hacer investigación para teorizar no funciona. Es un descuido y vas a tener miedo y seguramente muchos problemas de enfrentar la violencia. Cuando hay un compromiso político y cuando hay un grupo o una colectividad con la cual, ¿no? Con la cual hacer este trabajo, entonces eso es el primer paso para el cuidado, ¿no? Y no sé si contesté bien y fue clara en eso. Y otra cosa que creo que sea importante es justo politizar siempre los temas, porque muchas veces, como decía Fernanda, el problema es eso descafeinar, ¿no? Eso descafeinar, por ejemplo, hablamos muchísimo de la brecha de género o hablamos muchísimo del cuidado, pero ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué armamos? ¿Qué estamos pensando por eso? Justo la relación entre los territorios más ricos son los territorios más violentos. ¿Por qué? Porque el tipo de riqueza y de empleo que estamos generando es un empleo que precariza nuestras existencias. Es un tipo de empleo que reproduce constantemente desigualdades. No podemos solo pensar de disminuir la brecha salarial, porque solo disminuyendo la brecha salarial en realidad no estamos resolviendo la desigualdad social que reproduce la violencia, ¿no? Cuando proponemos más escuelas públicas y más cuidado infantil, estamos generando más posibilidades para tener más tiempo de reproducción de vida y no de muerte, ¿no? No son medidas utópicas. Y también preguntarnos quién gana de la violencia. Muchas veces hemos puesto en el centro del análisis esta pregunta que puede ser tan simple pero tan importante: ¿quién gana de la violencia? Y creo que seguir el análisis en eso es fundamental, así como
reconstruir conexiones locales y globales. Cuando el libro fue presentado en Andalucía, en España, me fui a Sevilla y en Sevilla había un grupo de trabajadoras del campo a escuchar la presentación del libro porque allá se cultiva sobre todo frutos rojos y las trabajadoras del campo son entre las mujeres más explotadas. Estaban mujeres migrantes y mujeres españolas. Y lo que me decían es que se sentían fuertemente reconocidas por el tipo de explotación que se contaba en Guanajuato. Y porque no tenían alrededor una serie de servicios y sobre todo porque allá existía una relación muy estrecha entre la clase política y la masonería, que se llama Junker. O sea, lo Junker de Guanajuato es una masonería conservadora, absolutamente explotadora. La mayor parte de los empresarios de Guanajuato son afiliados de este tipo de masonería. Y este tipo de masonería también existe en el sur de España. Eso, para no hacerle tanto el cuento largo, es para decir que desde los feminismos quizá estamos creando, dibujando la conexión justa para poner el nudo rey. Bueno, yo nada más le respondería a ti, ¿no? Como estudiante de filosofía, que bueno, se me hace que en la presentación de un libro y de un tema pues tan complejo, tan doloroso, tan difícil, el que te haya llevado a reflexionar eso, pues me parece que ya valió la pena la presentación aquí del libro y algo que nos lleva a pues una humanidad por venir o a pensar en las nuevas generaciones o como dijiste tú, mundos posibles. Es también una frase que viene en el libro, ¿no? que también a mí me encantó porque Emanuela dice, no se trata solamente de estar desde la resistencia, ¿no? No nada más estar resistiendo, que bueno, es lo que hemos hecho al ir avanzando en la legislación, en la política pública, en el ámbito de lo forense, a pesar de los presupuestos etiquetados de los que hablaba Carla, y que es frustrante, ¿no? El ver cómo han corrido millones y seguimos con la misma crisis forense, por llamarlo de alguna manera, pero lo que dice Emanuela es, de lo que se trata es incidir en el territorio que habitamos, rearticular energías, acción, prácticas, palabras, acompañamiento, y pues creo que es parte de lo que estamos intentando hacer aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, desde las instancias que están trabajando las desigualdades de género y la normalización de las violencias. Pues no sé si alguien más quiere decir algo. Fernanda, Carla, Rosaura. ¿No? Sí, pues, agradecerte, Emanuela, por haber escrito esto, por haber acomodado el dolor, como bien decías, ¿no? Y ayudarnos también a que lo acomodemos las demás, ¿no? Quienes hemos también estado en estos temas. Y pues yo nada más dejaría, bueno, si pudieras comentar en eso que decía, esa violencia política, esa fuerza política de la violencia feminicida que recae y se concreta en un tipo penal con muchísimo dinero desde las leyes, pero que seguimos igual o peor, ¿no? En esta crisis tan compleja. No sé, yo me he preguntado muchas veces sobre el tipo penal, ¿no? Si hubiera estado bien quedarnos en la violencia feminicida, tal y como se discutió en el Congreso, en la legislatura 59, y por otro lado el feminicidio y el femicide, todo lo que implica el NI, como decía Marcela Lagarde, pues también es muy potente, ¿no? Y es conocimiento desde las epistemologías del sur y desde los feminismos de nuestra región y sobre todo en México. En el 2019 coordiné una investigación entre 12 países de América Latina, gracias a Carla, y entre esos 12 países de América Latina
había Perú, Guatemala, Chile, Argentina, República Dominicana, claramente México. México era el único país entre esos 12 que tenía una base de datos mucho más fuerte que los demás países. México era el único país donde existen además una categoría tan fuerte como la de violencia feminicida que ayudó las demás investigadoras de los demás 11 países como violencia feminicida, a investigar la interrelación entre diferentes tipos de violencia feminicida, porque la categoría de violencia feminicida no es en otros países latinoamericanos así como la tenemos en México, porque en México violencia feminicida significa que es un continuum de violencia que puede o no llevar a la muerte, pero que produce todas las posibilidades para que eso suceda. Y eso es importante, produce todas las posibilidades para que eso suceda. Este tipo de pensar la interrelación entre las violencias ayudó muchísimo las demás investigadoras, que eran no solo investigadoras académicas, eran activistas que llegaban desde diferentes organizaciones de la sociedad civil. Con eso que quiero... y otra cosa importantísima, porque ahora está sin peligro de borramiento la categoría de femicidio en Argentina. La categoría de femicidio, antes que nada, en Argentina no está tipificada la categoría de feminicidio, está tipificada la categoría de femicidio, que es otra cosa, ¿no? Cioè, non è che es otra cosa, però es diferente. No está tipificado como delito autónomo, es una agravante de homicidio. Y eso es muy importante porque es mucho más fácil, por ejemplo, es mucho más difícil no crear una base de datos autónoma, ¿no? Y cuando estábamos haciendo esa investigación para demostrar la relación entre violencia sexual y muerte de niñas y adolescentes en América Latina, una de las cosas más duras fue recabar datos en los países donde habían tipificado la categoría de femicidio y no de feminicidio, por una serie de motivaciones, entre esas la que le estoy diciendo. Ahora, no es verdad que es todo igual o peor, no, porque la alerta de género, donde funcionó, porque sí, hay territorios donde ha funcionado, claramente en manera muy limitada respecto de lo que sería necesario, como Ciudad de México, logró, por ejemplo, visibilizar un montón más de datos, crear servicios de proximidad. Entonces, si seguimos con la narración del está todo igual o peor, quizá también sería contraproducente por algunos instrumentos que hemos creado desde los feminismos, porque la alerta de género es una norma, no es una norma, es un mecanismo que está creado desde los feminismos. El problema es potenciarlo y luchar mucho más por eso. La Fiscalía de Feminicidio es una fiscalía muy importante y Ciudad de México es la prima ciudad en todo el continente latinoamericano, non solo en México, donde hay una unidad de transfeminicidios. Y eso es fundamental. Antes no existía. Ahora, el problema es cuál es, que nuestras conquistas están siempre a riesgo de pérdida, porque desafortunadamente Sayur Herrera tuvo que cambiar su lugar de trabajo. Pero allá estamos y allá tenemos que seguir estando, ¿no? Creo que hacer también una comparación, ¿no?, con otros tipos de países latinoamericanos, y Carla de eso sabe mucho más, es súper importante para decir que no estamos siempre en el mismo punto, ¿no? Gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, nadie quiere tomar la palabra, pues damos por concluido este evento que ha sido todo un disfrute
poder dialogar con el libro de Manuela y con quienes nos hicieron el favor de venir a presentarlo, ¿no? Carla, Fernanda y Rosaura. Gracias.